La medium Florence Cook y el espíritu de Kathy King, segunda parte. En la primera parte de esta biografía nos quedamos cuando Florence Marryat, escritora inglesa reconocida, cuenta cómo, exponiendo a Kathy King a una luz, ésta se deshizo como lo podría hacer una muñeca de cera delante del fuego. A continuación seguimos contándoles casos tan asombrosos como los expuestos en la primera parte. Se creía que las formas espirituales, como Kathy, en realidad estaban compuestas de una sustancia misteriosa conocida como ectoplasma, que se emitía desde el cuerpo de la medium y tomaba formas inexplicables. Interferir con el ectoplasma o con el cuerpo de la medium en trance era peligroso para la salud de ésta, pero a veces sucedía, como en la sesión realizada el 9 de diciembre de 1872, en presencia del conde y la condesa de Caithness, el conde de Medina Pomar o el abogado Henry Dunphy, entre otros, todos invitados por Mr. Cook, padre de Florence. Entre los asistentes también se encontraba un hombre incrédulo, William Bollman. La sesión comenzó como siempre. A los pocos minutos de entrar en trance Florence, apareció Kathy King. Según relata el abogado Mr. Dunphy, cuando se materializó completamente Kathy, Bollman se abalanzó sobre ella y la atacó agarrándola de la muñeca y gritando que era Florence por el gran parecido que existía entre ambas jóvenes. Kathy pudo escapar con ayuda de Edward L. Corner, el prometido de Florence, que consiguió sujetar a Bollman. Kathy se desmaterializó desde los pies hacia arriba, quedando por unos instantes solo la cabeza. Después desapareció sin dejar ninguna prueba de su existencia. No conforme, Mr. Bollman corrió al gabinete y encontró la medium que estaba amarrada, con su vestido negro, las lacras que aseguraban las cuerdas intactas, pero sin conocimiento. Este ataque hizo que pasara la noche con violentas convulsiones, precisando asistencia médica porque su vida corrió peligro. Posteriormente es cuando entra en juego William Crook, que fue quien tenía reservada la responsabilidad de desenmascarar a Florence Cook, pero esta investigación reveló hechos sorprendentes. Los que conocían el fenómeno dirigían palabras crueles contra la joven Florence. William Crook había expresado su opinión sobre ella diciendo que era una impostora y el suceso que os hemos relatado con Mr. Bollman estaba atormentando a la medium. Entonces Florence, sin que sus padres o amigos supiesen nada, se presentó en casa de Mr. Crook y se ofreció como un sacrificio voluntario ante la incredulidad del investigador. Allí le dijo que como él creía que era una impostora, se dejaría someter a cualquier experimento en su casa, que su esposa la podía vestir como quisiera. Se ofreció a que la vigilaran continuamente y someterse a cualquier experiencia o investigación que quisiera Crooks. Pero le puso una condición. Le dijo: si verificas que soy agente de una mistificación, denunciadme. Pero si usted certifica que los fenómenos son reales y que yo no soy más que el instrumento de fuerzas invisibles, eso diréis al público, de modo que todo el mundo tenga conocimiento de la verdad. El científico William Crookes había comenzado las investigaciones de los fenómenos espirituales en el verano de 1869, comenzando con Catalina Fox, una de las hermanas de Hydesville, y continuando con el médium escocés Daniel Douglas Home. Él dijo que las pesquisas se harían a su manera, con los investigadores e invitados que fueran de su confianza. En un principio, su intención era mostrar el engaño que se escondía detrás de estos fenómenos. Por ello, sus colegas científicos, que sostenían la misma teoría, experimentaron gran satisfacción al conocer que iba a ser Crookes, un hombre de tantísima autoridad, el que investigara los hechos. La primera vez que Crookes conoció a Kathy fue en la casa familiar de los Cook, donde participó en una sesión. Allí apareció Kathy detrás de la cortina del gabinete, caminando por la habitación, conversando con todos. Esta sesión, aunque no encontramos la fecha exacta, pero debió de realizarse en el invierno del año 1873,
porque es a partir de aquí cuando hay notificación de los experimentos de William Crookes. Por ejemplo, en una carta fechada el 3 de febrero de 1874, él dice que mientras estaba Katy King en el salón se oía sollozar a Mrs. Cook dentro del gabinete y parece ser que es al inicio de su investigación con esta medium. En un extracto de una crónica fechada el 30 de marzo de 1874, cuenta Mr. Crook cómo Katy le dice que se cree ya capaz de mostrarse al mismo tiempo que la medium. Por ello, el profesor le pidió a un amigo diestro en taquigrafía que tomara nota de cualquier declaración que él realizara, porque sabía de la importancia de las primeras impresiones. Entró cautelosamente en el gabinete oscuro y, agachándose, encontró a Miss Cook con un vestido negro de terciopelo como estaba vestida al inicio de la sesión y aparentemente inconsciente. Ella no se movió cuando le acercó la luz para comprobar su identidad, ni cuando tomó su mano para tomar el pulso. Florence respiraba tranquilamente. Cuando miró a su alrededor, vio a Katy de pie detrás de Miss Cook, vestida con una túnica blanca como la había visto durante la sesión. Como Crookes afirmaría, pasó repetidamente entre Florence y Katy la luz que llevaba con él, y así comprobó que eran dos seres diferentes. Por fin, Cook se movió un poco y fue cuando Katy le hizo señas para que Crookes saliera del gabinete, pero no se fue de la habitación hasta que la medium despertó. Según el profesor Crookes, Florence fue investigada por él durante 6 meses aproximadamente. Mrs. Cook se quedaba habitualmente en casa de la familia Crookes. Cuando Florence venía, solo traía un bolso pequeño. Durante el día lo pasaba con la esposa del profesor Crookes o con él mismo. Además, no dormía sola, por lo que no tenía tiempo material ni métodos para poder prepararse algo para hacer el papel de Katy King. De hecho, tanto la medium como el espíritu comenzaron a confiar tanto en William Crookes que preferían que fuera él quien se encargara de preparar las sesiones, porque comprendieron que el profesor sería honesto en contar lo que realmente estaba sucediendo. Con Florence se tomaron medidas extremas. Habitualmente se ataba a la medium con una cuerda que se sellaba con una cinta. En al menos una ocasión incluso su cabello se clavó al suelo. En las sesiones que participó Grogan Barley, el ingeniero que desarrolló el telégrafo eléctrico y el cable telegráfico transatlántico, este se encargaba de un galvanómetro que aseguraba la inmovilidad de la medium. Para ello pasaba a través del cuerpo de Florence una corriente eléctrica que al menor movimiento ocasionaba variaciones de intensidad de la corriente que el galvanómetro indicaba. La investigación del espíritu de Katy King realizada por el profesor está explicada en la biografía de William Crookes del mes de octubre de este mismo canal, pero existen más testimonios de las sesiones que se realizaron durante los 3 años que Katy King se materializó con ayuda de Florence. Varios de estos testimonios se encuentran en el libro llamado Katy King, editado en París por Pierre Gaëtan Lemarie en 1899. Aquí encontramos narraciones muy interesantes y de entre ellas os comparto algunas que me resultaron muy curiosas. Uno de estos relatos es el del príncipe Emil zu de Sayn-Wittgenstein, de Alemania. Él cuenta un experimento de escritura directa que realizó con Florence. Para ello, envió una carta sellada con lacre a la medium y la pidió que la colocase encima de su mesa durante la noche, con lápices y papel para escribir. Mr. William Crook también tomó parte del experimento. Él tenía que guardar la carta dentro de otro sobre y en este pegar él mismo muchos sellos, con el fin de que nadie pudiera abrir este sobre sin antes romperlo. De esta manera, el espíritu Katy debía realizar un experimento de clarividencia. Después de todo esto, la carta fue devuelta al príncipe a Alemania y pudo comprobar cómo los sellos de Mr. Crook, tanto como los de él, permanecían intactos. Katy había copiado el contenido de la carta, palabra por palabra, en una hoja de papel separada,
y aparte le había enviado una nota personal que decía: «He copiado vuestra carta, querido amigo, para demostraros que realmente la he leído. Me remito a vuestra bondad para excusarme de los errores si hay alguno, puesto que es este el primer trabajo que realizo de esta clase. Firmado Annie Morgan o Katy King». Otro caso que me llamó la atención tiene como protagonista a Mr. George H. Tapp. Él narra su experiencia en una sesión en la que Katy había estado en varias ocasiones a su lado, lo que le había permitido examinar perfectamente su rostro y concluir que era igual que una persona viva. En uno de estos exámenes cuenta que sujetando en su mano el brazo de Katy, pasaba, comenzando por el hombro, su otra mano a lo largo del brazo del espíritu. Él describe la impresión de una piel lisa como si fuera cera o mármol, pero el brazo estaba tibio como lo puede tener una persona en perfecto estado de salud. Cuando llegó a la muñeca se percató que no notaba los huesos. Volviendo a revisar la articulación, se lo dijo a Katy, que se echó a reír, diciéndole que esperara un momento. Entonces el espíritu se paseó entre el resto de los participantes a la sesión y acercándose a Mr. Tapp, le mostró la muñeca de nuevo, y éste pudo comprobar que ya tenía los huesos. Miss Rose Church, o Florence Marryat, como es mayormente conocida por sus libros, era asidua a las sesiones espíritas. En 1873 fue invitada a casa de Mr. Henry Dunphy, donde estaba la medium Florence Cook, que ella no conocía aún. Habiéndose recogido la medium en su gabinete, se oyó una conversación con Katy King en la que Florence le decía: «Quitadla de aquí, que se vaya, no os quiero, no me toquéis, me dais miedo». Al momento salió de las cortinas una niña que miraba sonriendo a Miss Marryat. Esta niña ya la había visto en otra ocasión con otro medium. Preguntándole a Mrs. Cook por qué la tenía miedo, ésta le dijo que su boca no estaba bien formada y no le gustaba. Después de reflexionar, Miss Marryat escribió una carta a Florence pidiendo que le preguntara a Katy quién era esa niña, y la contestación de ésta es que le era desconocida, pero que era muy allegada a ella, a Miss Marryat. Posteriormente, en una nueva reunión en casa de Mr. Harrison, siendo Florence la medium, se apareció una jovencita que trató de madre a Miss Marryat. Esta se sentó en sus rodillas y la pidió que abriera más el gas para que le iluminara mejor. Era una jovencita de unos 17 años que tenía un defecto en el labio, como una niña que tuvo Florence Marryat y que sobrevivió solo unos días después de nacer. Este espíritu le informó que si se había aparecido con el defecto era para que la reconociera y que creyera en el mundo espiritual. La escritora también estaba la última vez que Katy King apareció. Esta sesión se publicó en el periódico The Spiritualist y esto sucedió el 21 de mayo de 1874. Aparte de ella, presenciaron esta sesión William Crookes, Miss Corner, Mr. Harrison, George Tapp, los padres de Mrs. Cook y sus hijos y una criada. Como en todas las ocasiones, Mr. Crook acompañó a la medium al gabinete, donde se tendió en el suelo apoyado en un cojín. Poco después salió de las cortinas Katy. Iba de blanco, las mangas cortas y el cuello descubierto. Sus largos cabellos de color dorado caían en bucles hasta la cintura. La medium vestía de azul claro y como la cortina estaba apartada, todos podían ver claramente a Florence dormida con el rostro cubierto por un chal rojo para protegerse de la luz. Para la ocasión, Katy había pedido que le trajesen una cesta con flores y cintas, y sentándose con las piernas cruzadas en el suelo, fue haciendo ramilletes con las flores y atadas con las cintas, se las fue entregando a los allí asistentes, junto con cartas de despedida, firmándolas como Annie Owen Morgan, recordando que ese era su verdadero nombre durante su vida terrestre. También escribió a su medium y escogió un capullo de rosa como señal de despedida.
Lo que ocurrió después fue algo inusual, porque cogiendo unas tijeras cortó un mechón de sus cabellos y lo repartió entre todos. Después, tomando el brazo de Mr. Crook, paseó por la estancia y estrechó la mano a cada uno. Sentándose nuevamente, volvió a coger de nuevo las tijeras y esta vez cortó varios trozos de su vestido y de su velo, que regaló también a los asistentes. Viendo tales agujeros en su vestido, le preguntaron si podría repararse el daño realizado, y entonces dio un golpe encima de la tela, y al instante esa parte estuvo tan completa como antes. Los que examinaron la tela afirmaron que no existía ni agujero, ni costura, ni añadidos, donde antes había un boquete de varios centímetros de diámetro. Después de dar sus últimas instrucciones y siendo estas anotadas por el profesor Crooks, dijo que deseaba irse, que estaba cansada, y se despidió afectuosamente de todos los asistentes, que le dieron las gracias por las maravillosas manifestaciones que les había concedido. Entrando en el gabinete se oyó despertar a la médium, que le pedía entre lágrimas que estuviera un poco más con ella, pero Katy le dijo: «Querida mía, no puedo, mi misión está cumplida, que Dios te bendiga», y dándole un beso de despedida, se marchó. Miss Cook se presentó ante todos agotada y consternada, porque aunque en un principio había sido muy reacia a Katy, teniéndole incluso miedo, había tomado afecto a su amiga espíritu. Katy decía que en adelante no podría hablar ni mostrar su rostro. Lo que había ocurrido en los últimos 3 años había sido una etapa penosa que le hizo posible expiar sus faltas. No obstante, Florence la podría ver cuando quisiera mediante su lucidez magnética. Tras la partida de Katy se materializaron otros espíritus. Uno de ellos fue el espíritu llamado Leila, que apareció en casa de los Crooks. La esposa de Sir William, Miss Ellen, explica en una carta lo ocurrido en una sesión a Florence. En varias ocasiones todos te hemos visto a ti y a Leila al mismo tiempo. Una vez, Leila y mi esposo estaban de pie en la habitación hablando con nosotros cuando de repente saliste corriendo del gabinete, pasando junto a ellos y cayendo insensible al suelo. En 1874, durante la investigación de Mr. Crook, Florence se casó con el caballero Edgar Corner, tomando el apellido de su marido y siendo conocida a partir de entonces como Miss Corner. El matrimonio se fue a vivir a Oaks, en Gales, donde tuvo varios hijos y no era tan conocida. Florence sufrió la persecución de las leyes inglesas que llevaban a los medios a prisión. Esta ley, creada en 1735, podía castigar a cualquier ser humano que tuviera poderes mágicos o fuera considerado culpable de practicar la hechicería. La materialización de espíritus estaba considerada como hechicería. En 1951, esta ley fue derogada por el Parlamento británico. El 22 de abril de 1904 desencarnó en Londres Mrs. Corner. William Crookes recibió un comunicado con la noticia y respondió expresando su simpatía y declarando que, aunque muerta, mucho le debía en cuanto a la certeza de la supervivencia del alma a la mediunidad de Miss Florence Cook. En cuanto a Katy King, se cree que vivió sobre la década de 1670. Se llamaba Annie Owen Morgan y era la hija ilegítima de Henry Owen Morgan, que en el reinado de Carlos II fue por 3 veces no consecutivas gobernador de Jamaica. Era conocido como John Morgan o John King, un temido corsario del mar del Caribe. Parece ser que Annie se casó y tuvo 2 hijos, pero cometió muchos crímenes asesinando hombres con sus propias manos. Desencarnó con 22 o 23 años y la misión de las materializaciones fue aceptada por ella en el mundo espiritual como una expiación. Por eso se ponía triste cuando recordaba su reencarnación anterior. Los que nos consideramos espíritas debemos tener alta estima y gratitud a esta jovencita que con tan solo 15 años comenzó a ser un medio por el cual la espiritualidad realizó los más asombrosos fenómenos. Se entregó a multitud de experimentos, muchos de ellos humillantes, como si de un cristiano en un circo romano se tratase. Se entregó
a las investigaciones de hombres de ciencia y aceptó humillaciones para conseguir que creyeran en su honradez y en la seriedad de los fenómenos que se producían a través de ella. Por todo, muchas gracias, Florence. Muchas gracias.